Una contradanza de mi admirado Hernán López Nusa para hacer el primer contacto con exteriores con España. Pero antes, debo decir que en febrero pasado el peso cubano caía en picada en el mercado informal hasta los 500 pesos por un dólar, un mínimo histórico. Y ahora el Banco Central de Cuba anuncia varias medidas tras reconocer que la demanda de dinero supera la capacidad operativa del sistema bancario en Cuba. Elías Amor es un destacado economista, profesor y analista cubano. Don Elías, buenas noches para usted en España. ¿Cómo está? Buenas tardes para ustedes, pues un saludo, muy contentos porque, bueno, pues después de muchos años, 10 en concreto, España se ha vuelto a alzar con la Copa del Mundo de Fútbol, que para nosotros eso es un buen logro, ¿eh? Y sabemos que tenemos muchos, pero que muchos cubanos en la Florida, cubanoamericanos, que han visto con orgullo cómo la madre patria se hacía con la Copa, así que lo celebramos los que estamos aquí y los que están Muchas fuera. felicidades, muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. Don Elías, ¿por qué la depreciación del peso cubano en el mercado informal aumentó desde la fallida reforma monetaria de 2021 que trató de acabar con la doble moneda en el país? Se suponía que iba a mejorar el caché del peso cubano, pero fue lo contrario. Sí, vamos a ver, la política que ha seguido el gobierno, el régimen, desde el año 2021, cuando implementó la tarea de ordenamiento, hasta ahora, es una política que no tiene absolutamente nada que ver con la protección de una moneda. Esa es una labor que normalmente la desempeñan los bancos centrales de los países, que de manera autónoma e independiente de los gobiernos se encargan de controlar algo que los economistas consideran que es fundamental para la estabilidad monetaria, que es la cantidad de dinero en circulación en la economía. Se toman medidas, se adoptan decisiones por parte del Banco Central para evitar que ese dinero abunde o se convierta en algo explosivo, porque cuanto más papel hay en circulación en la economía, mayores son las tensiones inflacionistas. Lo que pasa es que al peso cubano no solamente le afecta esto, que digamos que es la variable fundamental que explica la notable debilidad del peso cubano. Al peso cubano le afecta otros dos factores, que son, en primer lugar, la inflación, que no cesa, al contrario, estamos en este momento en una tasa interanual de un 18,27, que es de las más altas de América Latina, ocupa el cuarto puesto en la clasificación de países, superado solo porque el caso enfermizo de Venezuela, por ejemplo, que tiene unas inflaciones muy descomunales y también una moneda muy débil. Y en tercer lugar, el factor que también condiciona esa debilidad del peso es la falta de productos y servicios, la debilidad de la oferta. Es muy sencillo. Usted va a un mercado a comprar patatas. Si hay muchas patatas, el precio de la patata se derrumba y usted se va a ir con una cantidad de patatas muy superior a la prevista inicialmente. Si usted llega al mercado y hay pocas patatas, su dinero no vale para nada. Y lo más probable es que no compre las patatas. Bueno, pues esa relación del dinero con los bienes y servicios en Cuba se ve afectada por una oferta insuficiente que es el resultado de la ineficiencia productiva del modelo económico basado en las ideas marxistas-leninistas. Si la economía cubana fuera una economía de mercado dirigida con criterios hacia la actividad económica privada, la economía produciría mucha más oferta que lo que admite, o en este caso solicita la demanda, y no existiría esa tensión. Por lo tanto, hay tres factores muy importantes para explicar esa que yo llamo montaña rusa de la divisa del peso cubano con las principales divisas, en este caso el dólar, que es necesario además en Cuba para realizar muchas transacciones que solo se pueden hacer en dólares. Permítame entrecruzar algunas preguntas conectadas con la actualidad más rabiosa y otras con la historia, porque me gusta como Claro. usted explica las cosas con trasfondo histórico. ¿Eso es cierto? Lo que se dice una y otra vez, que en 1958 el peso cubano valía más que el dólar en el año 58. Bueno, eso no es cierto. Es que eso está avalado por datos y por experiencias. Yo soy descendiente de una familia que en Cuba tenía sus negocios y viajaba con frecuencia a España por los vínculos de familia que se mantenían permanentemente. Y siempre me contaban
que los pesos cubanos eran mejor aceptados que los dólares en los hoteles no solo españoles, sino europeos. ¿De verdad? Pagar en París una habitación en un hotel o una comida en un buen restaurante como Le Grand Colbert para un grupo de comensales se pagaba mejor con pesos cubanos que con dólares. Y por supuesto no hablemos con francos franceses, que era una moneda que no valía para nada, o la peseta española, que valía menos aún. ¿Por qué era eso? Pues porque el peso cubano, creado en el año 1918, tenía detrás un respaldo en oro, que es la clase fundamental que explicamos a los alumnos en primer curso de economía, el Gold Exchange Standard, el patrón oro, que era un sistema monetario según el cual las monedas de los países tenían que tener una equivalencia en peso en metales preciosos, en este caso el oro. Y de ahí que todos los países necesitaran incrementar sus reservas, sobre todo de lingotes de oro, para poder respaldar las monedas. Eso a Cuba no le costaba mucho, porque como tenía un sector que era enormemente competitivo, que exportaba todo lo que producía y mucho más, que era el sector azucarero, las entradas de divisas se convertían fácilmente en valor oro, y eso era lo que hacía que el peso cubano estuviera permanentemente respaldado. Al margen de eso, la economía cubana tenía uno de los niveles de desarrollo más importantes del conjunto de países de América Latina. Y un dato también muy interesante, el PIB per cápita que había en Cuba en el año 58 era superior al de España y se alineaba prácticamente con el de Inglaterra. Es decir, Cuba no era una nación, tenía un nivel de desarrollo que no es el de las grandes naciones del siglo XXI, pero tenía una capacidad desde el punto de vista de producción y de productividad superior a la de todos los países de América Latina. Cuesta creerlo. Muy cerca de Estados Unidos. Cuesta creerlo. Cuando el profesor dice el PIB es el Producto Interno Bruto, sí, que es el índice de generación de riqueza nacional. Correcto. Ahora, usted me dice que el peso cubano de 1918 estaba avalado en oro. Esa primera moneda emitida en 1857 por el primer banco comercial, ¿estaba avalada en qué? No. Esa no. No. El peso cubano que crea Leopoldo Cancio, ministro de Economía de aquella época, sí que tenía el respaldo. ¿Por qué pasaba esto? Pues porque en Cuba circulaban hasta el año 18 todavía incluso monedas españolas. Habían monedas de la época colonial, monedas posteriores de la etapa ya de la independencia, y por supuesto también circulaban los dólares de los Estados Unidos. Y el gran economista, ministro de Hacienda, Leopoldo Cancio, que fue el artífice de la introducción del peso cubano en Cuba, dijo: hasta aquí hemos llegado. Y suprimió la circulación de todas las monedas, a nadie se le dejó en bancarrota, todo el mundo pudo cambiar sus dólares. No me acuerdo el nombre de la moneda española en este momento, pero bueno, creo que eran pesos, se llamaba peso, como la que se creaba en Cuba. Se podían cambiar a la nueva moneda y la gente ya empezaba a funcionar con esa moneda. Yo este dato además lo tengo muy bien resguardado en la memoria histórica de mi familia, porque mi abuelo, su primer peso, que lo ganó precisamente en ese año 1918, lo conservó entre sus papeles, y yo conservo ese peso ya muy marchito, muy desgastado, pero lo conservo como una herencia de un enorme valor desde el punto de vista personal. Oiga, profesor, ¿cómo usted explica que el gobierno cubano esté recurriendo ahora a los comercios locales, a los privados, para poder pagar las jubilaciones porque no tienen efectivo? La gente va a los bancos y no hay efectivo en los bancos. Claro, esta es una trampa que va a traer, yo lo he escrito en mi blog este tema y he advertido de las consecuencias. Hay una cosa en Cuba que se llama la caja extra, que tienen los comercios. Usted sabe que los comercios en Cuba no son privados, son del Estado. Por lo tanto, lo que hacen es una circulación de bienes dentro del ámbito estatal para la población. Ahí es donde se entregan los bienes que se dan a través de la libreta y de cualquier otro de los sistemas de reparto que hay en Cuba. Entonces, ¿qué pretende el gobierno? El gobierno pretende que la caja extra, que era un dinero que se le daba a los comercios para que pudieran tener una cierta cantidad de dinero para atender necesidades inmediatas y urgentes, se dedique a pagar las pensiones de las personas mayores que viven cerca de los establecimientos. La idea no es mala,
la idea no es mala, incluso podría valorarse desde el punto de vista positivo, pero ¿qué ocurre cuando esa caja se acaba? ¿Qué Claro. ocurre cuando viene un viejito a cobrar la pensión creyendo que va a llevarse sus 2.000 pesitos en el bolsillo y le dicen, mire usted, Elías, no hay dinero en la caja extra y no le podemos pagar la pensión? ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Pues que esa persona le va a sentar muy mal y muy posiblemente lo va a pasar muy mal, porque en el banco el viejito se pone en cola y espera y está acostumbrado a eso porque sabe que los bancos son ineficientes, no funcionan bien y lo normal es que haya que hacer cola y la hacen. Pero en un comercio en donde están vendiendo no sé, El el pan con ñame de la croqueta, libreta, sí, sí. el arroz de la libreta o el café de la libreta, cuando llega el viejito y va a cobrar la pensión y el bodeguero dice, ay chico, aquí no tenemos dinero en la caja para pagarte, ¿qué va a ocurrir con ese anciano? ¿Va a tener que irse entonces a la cola del banco? Yo creo que estas decisiones tomadas por la presidenta del Banco Central de Cuba son alocadas. Y así es como me gustaría calificarlas, porque no tienen en absoluto justificación. Por ¿Sí? cierto, quien quiera entender eso que llaman la economía, lejos del lenguaje críptico que interesadamente algunos economistas echan mano, pues que vayan al blog Cuba Economía del profesor Elías Amor, porque ahí se entiende todito lo que está pasando en nuestro país de una manera muy clara, sin llegar a los términos reduccionistas, debo decirlo, ¿eh? Muchas gracias, Elías. No, por Dios. Muchísimas gracias porque creo que es mi labor desde hace ya, me acordaba el otro día que empecé con el blog en el año 2007, ¿De son verdad? 19 años contando la vida económica de Cuba y creo que se va teniendo ahí ya un acervo de información muy fácil de acceder, de conocer, de interpretar, para que no nos engañen, para Exacto. que el relato que se construye por el régimen no sea el que acabe siendo el que domina. Nosotros precisamente en Cuba Economía lo que buscamos es un relato alternativo real, no inventado, real, que permita contrarrestar ese constante engaño del régimen en los aspectos económicos. No voy a entrar en otros, que no es mi ámbito, pero en el aspecto económico han sido unos grandes mentirosos, falsificadores de la realidad y desde luego incompetentes, como decía el secretario de Estado Marco Rubio, y ahí están las entradas del blog para que se pueda comprar. Elías Amor, muchísimas gracias y que pase usted una feliz noche en España. Muchísimas gracias. Hasta la Cuídese. próxima. Hasta la Adiós. próxima. Encantado. Hasta la Adiós. próxima.